Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. El evangelista Lucas, que tiene 2 tomos en realidad en su presentación, el Evangelio, ¿verdad? Que es la primera parte, los dichos de Jesús, la vida de Jesús, podemos decir, el Evangelio de San Lucas, conocido de esta manera. Pero luego la continuación, que después de la ascensión es la comunidad. Con los Hechos de los Apóstoles. Umía lleva ñemoiva cuepeñan de yarara pucuere ñepuno guatagendie na aves con ñande haitema ñamba potas allá pota peñan de yara yerurea ñande. Bueno, Hechos de los Apóstoles. Nosotros aquí encontramos, y dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Decíamos que se hace toda una historia de salvación. En este capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. Esteban, Omombe, Uñandea, Iñandea, Ñande Yaroy, Cuave, Eva de Cueñande, Eñande, Hayareco Baite a través de los profetas, Hayareco Baite lleva a través de los libros del Antiguo Testamento esta propuesta del Señor, pero que ahora se realiza entonces, ¿en quién se realiza? Y se realiza en el cristianismo. Eso es lo que está queriendo mostrar, es la comunidad cristiana entonces. Y aquí Esteban está representando al seguidor. Esteban somos nosotros, en síntesis, se lleva. Opea la ñande yeicuana, ñamogendana, yaesana, opea la coña de yeicua, ponana, imba, ebala, oye, eva, ecue, en el Antiguo Testamento. Ñandego ñamosaiteana, yeicua, peiteana. Vaya va peña de yara oñe, bueno, y justamente aquí te dice el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Aquí hay algunos elementos. Primero, el padre Abraham. Ñande yara o lleva. Oñe mongueta Abraham, padre de los pueblos. Pero sobre todo también te pone un lugar geográfico, Mesopotamia. En el principio Esteban enfatizó que el Dios de la gloria apareció a Abraham antes que entrara a la tierra prometida. El primer elemento que tenemos que subrayar aquí en el hecho de que Dios se aparece a Abraham, no solo era innecesario el templo para esta revelación del Dios de la gloria, sino que la tierra prometida tampoco era necesaria entonces. La misma tierra, la tierra prometida no era necesaria. Dios era más grande que cualquiera.
Y eso explicaba cómo Esteban fue acusado falsamente de hablar contra el templo, ¿entienden? Por el hecho de que Esteban está diciendo, ¿verdad? Y habla sobre el templo como una cosa no necesaria, porque aquí te está diciendo, ¿dónde le apareció? Estando en Mesopotamia. Estando en Mesopotamia. Entonces no es necesario el templo de cierta manera. Dios se le reveló en un lugar geográfico, Mesopotamia. Ahora nosotros estamos acentuando y estamos diciendo incluso que es el templo y el único lugar, y ahí es Dios donde habita, y ahí es donde Dios se revela. Bueno, es una cosa bien interesante, pero Esteban o la comunidad cristiana lo que está queriendo enfatizar aquí y decir es que, atención, que todo esto no era necesario verdaderamente el templo como tal, porque Dios actúa como Él quiere. Dios se va a manifestar y se va a revelar donde Él quiera, cuando quiera, donde quiera, ¿verdad? Y entonces la revelación de Dios, la revelación de la gloria de Dios, la tierra prometida no era necesaria. Dios es mucho más grande que cualquiera, y esto se explica cómo Esteban después es acusado justamente por decir esto. Que el templo ya no es necesario. Entonces lo acusan falsamente porque no entienden lo que significa y lo que está diciendo Esteban. Es decir, que el Señor, que la revelación de Dios, la revelación a través de Jesucristo está por encima de estructuras, sino que aquí va a ser una adhesión, un saber, un decir, ave, yara o ya pomanae, ombouma lleva. Es decir, Jesús como Mesías. Dios ya ha cumplido entonces con su promesa. Y así, Esteban en realidad no estaba defendiéndose, él simplemente está explicando esto. Ahora, hay un segundo elemento. Un solo hilo corre a través de la primera parte de su defensa. Es que el Dios de Israel es un Dios peregrino. Eso es para subrayar. El Dios de Israel es un Dios que camina. Un Dios de Israel es un Dios que no se queda quieto. El Dios de Israel es aquel que está buscando, ¿verdad? Dios de Israel es un Dios peregrino, quien no es restringido a cualquier lugar. Si tiene algún hogar en la tierra, es con su pueblo, donde vive. Ahí está. Entonces no tiene un lugar específico. Cuando está hablando del templo, aquí entonces el templo se agiganta. El templo va mucho más allá de un lugar físico o de una construcción material, sino que el templo está significando la misma presencia de Dios en la vida de la comunidad. Ahí es donde va el Cristo, ahí es donde está la comunidad, ahí es donde nosotros nos amamos, nos queremos. Upepe la ñande, ya cuabojina peñande, yarareko, vea upepe ñande, ya yesa, cuaya yesa, pe aya, na ave, oí ñande, yara ñande, apetebe. Hay otro elemento, así que no es como si Abraham estuviera en Mesopotamia y Dios, quizá desde el monte de Sión, a cientos kilómetros de distancia, porque Ehu o Puetá se queda en ese monte Sión y ahora es como que se va, ¿verdad? Como que abandona a cientos kilómetros de distancia, decíamos nosotros, ¿verdad? Abraham gritó, ven aquí. Abraham, ven aquí. Esto es lo que le gritó, Abraham, ven aquí. Quiero que vengas a Palestina. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañé, Nuevo Testamento. Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del Padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José,
Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983 50 50 61. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como todos los días, el Señor que viene a nuestro encuentro. Estamos iniciando nuestro mes de diciembre. Estamos en el último mes, ponemos toda nuestra esperanza en el Señor. Estamos ya en este tiempo de Adviento, el Señor que nos habla, el Señor que nos va preparando también el corazón para que podamos recibir al niño Dios. Hoy leemos del libro de Isaías. Estamos en el capítulo 26 del 1 al 6. Aquel día se entonará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. El Señor le ha puesto como salvaguardia muros y antemuros. Abran las puertas para que entre una nación justa que se mantiene fiel. Su carácter es firme y tú la conservas en paz porque ella confía en ti. Confíen en el Señor para siempre porque el Señor es una roca eterna. Y así continúa esta palabra del Señor. En el sentido de que nos va renovando y nos está diciendo desde ahora durante este tiempo de Adviento que tenemos que poner toda nuestra esperanza en el Señor porque viene para este nuevo nacimiento, el nacimiento de la comunidad, el nacimiento de cada cristiano, el renacimiento entonces de nuestra nación, todo lo que es renovarnos, queridos amigos. Pidamos esta gracia entonces que nos estamos preparando para la Navidad. Todo el tiempo de Adviento es de espera. Ha de venir a operar Ecogina. Todos los profetas y todas las lecturas que tendremos en estos días nos irán preparando a lo mejor. Nos irán preparando a aquello que nos tiene que ayudar a vivir más concretamente la vida cristiana al servicio de los demás. Y que la bendición del Señor hoy descienda sobre cada uno de ustedes y prepare nuestro corazón para el nacimiento de Jesús.
el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Caminando hacia Belén, en medio de tanta oscuridad, nos guía tu luz, que en mi vientre está. Todavía no entiendo por qué me escogiste a mí, pero creo en tu palabra que se encarnó dentro de mí. ¿Dónde nacerás, mi pequeño Emmanuel? ¿Dónde nacerás, mi niño Jesús? ¿Dónde nacerás, mi pequeño Emmanuel? ¿Dónde nacerás, mi niño Jesús? Danos fuerzas, mi niño, para poder llegar. Danos fuerzas, mi Dios, para hacer tu voluntad. Y en medio del silencio recibo tu aliento, tu espíritu de amor, llenándome de paz. Pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Pronto nacerás, mi niño Jesús. Pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Pronto nacerás, mi niño Jesús. Al fin llegamos a Belén y no encontramos un lugar, pero sí este establo para abrazar tu voluntad. Muy pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Muy pronto nacerás, mi niño Jesús. Muy pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Muy pronto nacerás, mi niño Jesús. Siento tu amor muy dentro de mí, muy dentro de mí. Mi alma se alegra, vives en mí, vives en mí. Siento tu amor muy dentro de mí, muy dentro de mí. Mi alma se alegra, ya estás aquí. En mis brazos estás, mi pequeño Yeshua. En mis brazos estás, mi niñito Dios. El resplandor de tu gloria, llenándome de paz.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Abella güero guatágina, ya pógina, lleva vaya papel Ñande Yarañe, Ñande, Ñande, vaya Ñande, Jaicobana, Jaipicuibana, Ñande Rape. Aquí, Abraham, ven aquí, quiero que vengas a Palestina. Más bien Dios se le apareció allí mismo en Mesopotamia en toda su gloria. En toda su gloria. Aquí entonces estamos acentuando cuando decimos que se le apareció en su gloria y luego estando en Mesopotamia, se acentúa la omnipresencia de Dios, la toda presencia de Dios en todas partes, en todas partes. Omni significa el todo, ¿verdad? En todas partes de Dios se puede manifestar. Le está mostrando y le está creando conciencia que el templo es esencial, fundamental, ¿verdad? Para un lugar de reunión en todo caso. ¿Se acuerdan? Éxodo capítulo 25 está ya teníamos que estar pero el templo de por sí tiene una función de reunión, de sinagogue. Ciertamente que ahí mismo nos decía Éxodo que Dios se iba a manifestar a través del arca. Pero cuando dice, viste que es todo simbología, cuando te dice a través del arca, quiere decir que Dios te va a hablar de sus mandamientos. Y los mandamientos de Dios no están simplemente cerrados o encerrados entre cuatro paredes, ¿verdad?, de un templo, sino que los mandamientos de la ley de Dios son mucho más allá, extratemporales, fuera, extemporal, fuera del tiempo, que va mucho más allá, que no lo podemos embretar, ¿verdad? La palabra de Dios y el accionar de Dios. El go es de Dios, entonces lleva vaya para ñande ñanduta, vaya para ñande ñajenduta, vaya para ñande ko anga ñamo que veña de puto ube y cuañaina ve gatube upea la ñande mo pu akuniana upea ko anga ñandera jata, para tomar una decisión sobre un camino certero, un camino de liberación, ¿verdad? Un camino de liberación. No podemos estar atados, tenemos que liberar. Y entonces por eso le dice, hay que liberarse, sal de tu tierra, sal de tu tierra y de tu parentela, y ahí ven. De tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. La tierra de Dios. ¿En qué consiste entonces esa tierra de Dios? ¿Hacia dónde está apuntando? Dios le dijo esto a Abraham cuando estaba en Mesopotamia, pero Abraham explicó que Abraham no fue inmediatamente a Canaán. Estabilizó, ¿verdad? Se estabilizó y él habitó. ¿Dónde? En Harán. Se estabilizó y habitó en Harán. No dejó inmediatamente a sus parentelas, a sus discípulos, ¿verdad? No. Aquí en todo caso, ¿verdad? Él camina porque todos después poco a poco que se le van uniendo. Es lo que nosotros del Nuevo Testamento ciertamente estamos entendiendo y mirando como los seguidores de Jesús. Aquí Abraham es el modelo, es decir, el formar un pueblo. ¿Quiénes van a ser ahora estos hijos míos, este pueblo mío, estos discípulos míos? Más van a las otras gentes. Y ahí está entonces la propuesta que Dios le está haciendo incluso a Abraham. La obediencia de Abraham, una obediencia parcial, no le quitó tampoco la promesa de Dios. No le quitó de ninguna manera. Más bien, significaba que la promesa estaba en espera hasta que Abraham estuviera listo para hacerlo. Y entonces, desde aquí, cuando Abraham estuviera ya listo para hacerlo, que el Señor le había dicho, entonces le cometemos en los elementos. Ya le cometemos los elementos, entonces ella más, amoñe pregunta lleva esto que Dios me ha pedido. El cumplimiento de la promesa no progresó hasta que Abraham se fue de Harán
y dejó a su padre y se fue al lugar donde Dios quería que fuera. Esto es teología, queridos amigos. ¿En qué sentido? Porque progresa la obra de Dios en la medida en que nosotros justamente nos liberamos del pecado, nos liberamos de la opresión interior, nos liberamos de las cosas negativas, ¿verdad? Eso te está queriendo decir. Y progresó hasta que Abraham se fue a Harán y vivió en ¿dónde? En donde estaba justamente su padre. Él, de cierta manera, estando en Harán, ahora tiene que hacer una opción. Deja tu tierra y tu parentela. Y él justamente lo hace. Y se va al lugar donde Dios quería que él fuera. Se está acentuando el aspecto del Shema, de escuchar, que quiere decir obedecer. Volvemos enseguida con Mañana de Yara Ñe, Nuevo Testamento. Non basta il fare, c'è bisogno di educarsi, di formarsi per rispondere alla cultura dello scarto, che tende a emarginare la vulnerabilità, la fragilità e la sofferenza, immaginarla per non vederla. Ricordo che va sempre privilegiato il diritto alla cura e alla cura per tutti, affinché i più deboli, in particolare gli anziani e i malati, non siano mai scartati. La pandemia nella quale siamo ancora costretti ad abitare ha imposto molto dolorosamente, purtroppo, una battuta d'arresto al culto ottuso della velocità. E in questo periodo i nonni hanno fatto da argine alla desidratazione affettiva dei più piccoli. L'alleanza visibile delle generazioni che ne armonizza i tempi e i ritmi ci restituisce la speranza di non abitare la vita invano. E restituisce a ciascuno l'amore per la nostra vita vulnerabile, sbarrando la strada dall'ossessione della velocità che semplicemente la consuma. Penso a tanta gente che piange. Gente isolata, gente in quarantena, gli anziani, soli, gente ricoverata e le persone in terapia, i genitori che vedono che come non c'è lo stipendio non ce la faranno per dare a mangiare ai figli. Tanta gente piange. Anche noi dal nostro cuore li accompagniamo e non ci farà male piangere un po' col pianto del Signore per tutto il suo popolo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Jesús dijo: dejad
que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Un pequeño fuego puede incendiar una ciudad, y una luz que se levanta rompe la oscuridad. Del Señor es la victoria, solo Él tiene el poder para cambiar nuestra historia y la batalla vencer. Hoy rezo por un milagro, por algo grande, por la humanidad, porque la paz llegue a la tierra y que veamos a Dios actuar, porque su reino venga a nosotros y que nos libre de todo mal, porque no importa con quién peleamos, Él es más fuerte, Dios ganará. Pido por los pueblos que claman libertad, que Dios rompa sus cadenas y los cubra con bondad. Una voz resuena desde nuestro corazón y nos enseña que el camino verdadero es el amor. Hoy rezo por un milagro, por algo grande, por la humanidad, porque la paz llegue a la tierra y que veamos a Dios actuar, porque su reino venga a nosotros y que nos libre de todo mal, porque no importa con quién peleamos, Él es más fuerte, Dios ganará. Príncipe de paz, ven a reinar, ven a reinar. Príncipe de paz, ven a reinar. Príncipe de paz, ven a reinar, ven a reinar. Príncipe de paz, ven a reinar. Príncipe de paz, ven a reinar, ven a reinar. Príncipe de paz, ven a reinar. Príncipe de paz, ven a reinar, ven
Este que ven es el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En él viven 52 sacerdotes de 15 países, mientras profundizan sus estudios en las universidades pontificias de Roma. A lo largo de su historia han pasado 4.274 alumnos por el colegio. De ellos, 474 terminaron siendo obispos y 37 cardenales. También pasaron por aquí santos como Óscar Romero o beatos como el venezolano José Gregorio. El Óscar Arnulfo Romero, pues se dice que él, cuando estaba de estudiante acá, él, para ayudar a los pobres, él se tomaba un poco de alimentos del colegio y secretamente los llevaba a distribuir a los pobres, ¿verdad? En cuanto a José Gregorio, podemos decir que él lamentablemente no logró su sueño porque él quería ser sacerdote y para eso vino acá. Y tuvo varios intentos, pero lamentablemente su salud no le favoreció y tuvo que regresar. Durante sus 164 años en Roma, el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano ha cambiado varias veces de ubicación. Esta es la sexta sede que tienen. En su capilla conservan el altar preconciliar en el que Óscar Romero celebró su primera Eucaristía. Pero quizá la mayor joya del colegio es este mosaico de la Virgen de Guadalupe, aún más detallado que el de los Jardines Vaticanos. La diferencia primera es que el diseño del Vaticano está hecho para exteriores, ¿verdad? Y en cambio esto está hecho para el interior. Y por lo tanto aquí se puede apreciar mucho más cada uno de los detalles de la elaboración. A lo largo de su historia, el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano ha recibido tantos alumnos que los que provenían de un mismo país y eran más numerosos, acabaron creando otras 3 instituciones: el Colegio Pío brasileño, el mexicano y el filipino. Ahora siguen profundizando en la formación de sacerdotes latinoamericanos para que pongan sus virtudes al servicio de la comunidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del Padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983 50 50 61. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este capítulo maravilloso, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Aquí nosotros encontramos que Abraham deja Harán, deja también a su parentela, Openara, Ogentuana, lleva Peñan de Yara, la Oyerurea. Es toda una historia de salvación, ¿verdad? El cumplimiento de la promesa progresó hasta que Abraham se fue de Harán. Se fue de Harán. Otra vez, volvamos a leer y a entender esto. Porque esto, como decimos nosotros con la palabra sine qua non, es decir, cuando peanda ya bueno, entonces no hay como aina. Upea re yapona, upea re yapono, upea peña yaponuta.
Entonces el cumplimiento de la promesa no progresó hasta que Abraham se fue de Harán y dejó a su padre y se fue al lugar donde Dios quería que fuera. Si nosotros queremos progreso en nuestra vida cristiana, si nosotros queremos progreso en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, si queremos progreso, queridos amigos, en nuestro matrimonio, etcétera, en la educación de los hijos, primero todo lo que nos está arraigando, enraizando hacia otras cosas que no nos deja crecer. No podemos, como dice el Evangelio, servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. A Dios y al dinero, dice ahí, ¿verdad? Pero esos son expresiones, queridos amigos, que nos está enseñando. Estar en dos aguas, como se dice. Hay que tomar decisiones, hay que hacer un camino. A la peara puede ñandeña moino lleva upebeña de jay cuata moto para jay pucuita peñandere cobeja peñanderape. Es lindo esto y es importante, queridos amigos, que entendamos lo que nos está diciendo. Solamente entonces, para que exista el cumplimiento de la promesa, tuvo que ser necesaria para Abraham la situación, ¿verdad?, de dejar Harán, de dejar a su padre e ir al lugar donde Dios le había dicho que quería que fuera, ¿verdad? Bueno, es un segundo elemento, segunda condición. O mejor dicho, primera. Y la segunda, como segunda condición que le pone aquí Abraham verdaderamente, vendría a ser un gigante de la fe, incluso viniendo a ser el padre de los que son de fe, incluso de los que son de fe, es decir, el padre en la fe. El padre, Abraham, nuestro padre en la fe ya. Pero no comenzó ahí. Abraham es un ejemplo de uno que creció en la fe y en la obediencia. Abraham es el padre en la fe, necesitamos la fe. La fe significa, queridos amigos, un adherirse. Yayetu uese lleva ñajendu beñande yaro y botó a peare yayetu uese ñañen caramás ese yañande a peisa ñañe por un yaguata ñajenduriré beñande yara y añande ya ese me diga tú. Pero por eso te dice, esto es un inicio, no es que comienza ya ahí y termina oima, uno listo o hasta oima, no. Abraham es un ejemplo de uno que creció en la fe y en la obediencia. Crecer entonces en la fe, crecer en el camino, crecer en todo lo que nosotros estamos haciendo, queridos amigos. Upeala es importante. Upeala allí cuana, upeala allí yapona, ¿verdad? No le dio herencia en ella, no tenía hijos. Este es otro elemento. No es que Dios ya le dio, ¿verdad? Nada, me va a mandar ese me será yo, lo que sea, me va a mandar, eres copama, ¿verdad? Es como que muchas veces nosotros y medio tenemos esa mentalidad, queremos todo en herencia. ¿Qué me va a dejar mi papito? ¿Qué me va a dejar mi mamita? ¿Cuánta plata? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto aquello? Vamos a aplicar ahora al sentido espiritual. La vida del Espíritu, la mejor herencia, queridos hermanos, queridos amigos, que nosotros podemos recibir, es justamente la transmisión de nuestra fe. La educación en la fe, para con los hijos, para con la familia. Ñaicuame ella me lleva, ya he coen bo eishbecuera, upean con la hipona. Delante he coen bo eishbecuera, indica tu moayo, hija cuera la ocacua. Vea, ya es sana. Vea, ariña de ya calculaña mañana, ya era más. Eva ya poina peñande me bucuera, dijamba ella pañande ya se coembo ellos becuera. Esto es lo que te está diciendo aquí, ¿verdad? Y entonces Abraham es un ejemplo de uno que crece en la fe y en la obediencia. Es decir, yo te dejo, no sé, entre comillas, digo, una empresa multimillonaria. Ay, llaman desde allá, o inviten. Bueno. Si vos no te formaste, si vos no estuviste detrás de eso, oye, me ente mandé, y bueno, no sé si vas a ser capaz de llevarlo adelante.
Pero aquel que comienza, aquel que está litigando consigo mismo, está luchando, se está empeñando, ¿verdad? Ahí está. Ese es un crecer en la fe y crecer en la obediencia. Y esto en el sentido espiritual es esencial y fundamental. Y eso es lo que Abraham entonces aquí nos está diciendo, ¿verdad? Por una parte ya dijimos que la obediencia no le quitó la promesa de Dios. No, la promesa siempre continúa por el hecho de obedecer. Ya va y se va realizando. Significaba que la promesa estaba en la espera hasta que Abraham estuviera listo. Oían, tiene que estar listo, tiene que estar preparado. Y en la medida en que está preparado, entonces ciertamente que él después puede asumir esa responsabilidad. Si es que él no está preparado, entonces no puede luego absolutamente asumir una responsabilidad. Cuando Abraham está listo para hacer lo que el Señor le había dicho, entonces esta promesa se va a realizar. Pero, como decíamos en el primer punto, el cumplimiento de la promesa no progresó hasta que Abraham dejara su tierra y dejara su parentela. Esencial, fundamental en la vida de todo cristiano. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Me consume la ansia de volver a verte. No resisto yo más estar sin ti. En lo hondo de mi corazón te anhelo, que nos amemos más tú y yo, es mi deseo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la eternidad. Te prometo yo jamás dejarte solo. Sé que tú me harás vivir en tu bondad. Oh amado prisionero de amor, átame a tu corazón, que nos amemos tú y yo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe. Estamos con Hechos de los Apóstoles, estamos reflexionando sobre la palabra del Señor, estamos reflexionando sobre esta historia de salvación. Vaya papé Ñande Yara, vaya cañandem, vaya papé Ñande Yara, lleva Ñande Mongu, Ñande Monquerey, y Ñande para la Pobana. Bueno, aquí miramos y nos concentramos en uno de los elementos esenciales, que es el segundo punto, que Abraham verdaderamente vendría a ser un gigante de la fe Ñande Yara. Gigante de la fe quiere decir el adherirse a esa propuesta de Dios. Ustedes imaginan la fe. La fe quiere decir que yo me adhiero, quiere decir que lo hago parte de mi ser, de mi vida. Ahora lo hago parte perteneciente a mí mismo. Incluso viniendo a ser el padre de los que son de fe. Entonces primero yo que vivo esa fe, pero luego entonces ofrezco, ¿verdad? Y entonces soy padre también de aquellos que viven mi misma fe. Yo le ofrezco esa misma fe. Pero recordemos que no todo comenzó así nomás, sino que Abraham es un ejemplo también de los que ha crecido, de quien ha crecido, de quien se empeñó, de quien estuvo en ese proceso, pero que en un momento dijo, bueno, yo me pongo las pilas, y por eso es el padre en la fe y en la obediencia. Bueno, estos elementos tenemos que tenerlos en consideración. Ahora, recordemos que hay otro elemento que aparece también aquí, ¿verdad? En esta lectura que hicimos y en el discurso de Esteban, lo que él insiste. Dice, no le dio herencia en ella, no tenía hijo. No tenía hijo, no le dio herencia en ella. Abraham le fue prometido tanto la tierra como la descendencia, es decir, los que vendrán, los hijos suyos por medio de su descendencia. Pero no tenía pruebas externas de ello. Te prometo, todo es hacia adelante, pero no hay ninguna prueba externa. Solo podía confiar en Dios para el cumplimiento de estas cosas. Ahí está.
la confianza solamente en Dios para que se cumplan estas cosas. Confianza en el Señor. Y vamos a ver un primer elemento. A ver, ¿cómo se tiene que dar esta confianza en el Señor para que suceda todo esto? Esteban enfatizó la relación con Dios que estaba basada en la fe y no en evidencias externas. Primera cosita, no en evidencias externas, sino que sobre todo Esteban nos está narrando y nos está diciendo que Abraham confió plenamente en el Señor, sin esperar ninguna evidencia externa. Nosotros tenemos otros pasajes, ¿verdad?, interesantes en nuestros cursos bíblicos del Antiguo Testamento, libro de los jueces. No sé si ustedes se acuerdan del libro de los jueces. Gedeón, por ejemplo, que era un juez, ¿verdad? Él en un momento hasta le pide señales, ¿verdad?, a Dios. ¿Qué me vas a mostrar? ¿Qué me vas a decir? Para que yo pueda creer, para que yo me pueda adherir. Porque señales ya ahí está la confianza. Ahí está, apocuana. La senda pocoino, la senda heshain, medio pechalento te apetata, medio como que dudando, ¿verdad?, de la falta, ¿verdad?, de una evidencia, porque nadie anda poco ahí, esa ya hay 4 veces. Y entonces, basada en la fe, no en evidencias externas como un templo o la estructura de la religión institucional y sus costumbres. Eso entonces sería como evidencia, pero aun cuando Abraham estaba en la tierra, Abraham a full en la tierra, era un peregrino. No hizo un ídolo de las cosas que Dios había dado o prometido. Entonces, oye, Yacuá, estoy en la tierra, esto es lo que el Señor me ofrece. No voy a comenzar entonces yo mismo, ¿verdad?, a considerarme por encima de, y menos todavía, confiar en otras cosas que no sea Dios mismo, el que me ha prometido, el que me ha llamado. Confiar en Dios. Entonces, atención, queridos amigos, porque estañan de Yahuerecoin, estañan de Peruvi, lleva Jaiko Yajeca, ¿qué virureira pues cuerilla? Hañan de Motaepa. Esos son los pseudo profetas, o sea, falsos, ahí se vean, falsos. Obea la hañan de Motaepa. Siempre lo falso, ¿verdad?, muchas veces nos estira. La fantasía, ¿verdad? Entonces, de lo falso, y vos pensás que eso es así. Entonces, por eso es que tenemos que tener una religión y una preparación profunda, por no que la ababeo y coñan de embotauina, o gruñan de cosas falsas, añan de yaja, apuicuericuera. Muy bien, queridos amigos, por hoy vamos concluyendo, seguiremos nuestra reflexión, Hechos de los Apóstoles, estamos con este discurso maravilloso de San Esteban. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.